este vídeo vamos a usar una tabla de contingencia para resolver un problema concreto. El problema que podéis ver en el enunciado dice así. Disponemos de un análisis para detectar el cáncer con una fiabilidad del 98%. Es decir, en el 2% de los casos da falsos positivos y falsos negativos. Falso positivo quiere decir que la persona no tiene cáncer, pero el test le da positivo, le da que sí tiene cáncer, y falso negativo al revés. Quiere decir que una persona que sí tiene cáncer obtiene como resultado del test que no lo tiene. Supongamos que efectivamente el 0,5 de la población padece cáncer. En estas condiciones, una persona se ha sometido a este análisis y su médico, con cara compungida, le informa que ha dado positivo. ¿Hasta qué punto hay que deprimirse? O dicho de otra manera, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga cáncer? Bien, para resolver este tipo de problemas, son problemas que corresponden en la teoría de la probabilidad al teorema de Bayes, pero utilizando unas tablas de contingencia se pueden resolver de una manera bastante sencilla. Como veis, ya hemos construido aquí en la parte de la derecha la estructura de esta tabla, esa tabla de contingencia, que va a recoger toda la información que nos da el problema. Aquí en la primera fila, veis donde llamo característica 2, cáncer serían las personas que efectivamente tienen cáncer. En la casilla etiquetada con la letra A, meteríamos el número de personas o el porcentaje de personas que tiene cáncer y el test ha dado positivo. En la casilla B serían las personas que tienen cáncer y el test da negativo. En la casilla C las personas que no tienen cáncer y da test positivo. Y en la casilla D las personas que no tienen cáncer y dan test negativo. Y posteriormente en las casillas que tienen fondo amarillo se colocarían los totales de cada una de las filas o de cada una de las columnas. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a proceder es al rellenado de esta tabla con los datos que nos da el problema, y a partir de aquí veremos que es muy sencillo resolver el enunciado. En primer lugar vamos a empezar por decir así, por el final. El total, ya que estamos hablando de personas en porcentaje, el total de las personas, el total del porcentaje vamos a poner 100, sería el 100% de porcentajes, el 100%. El primer dato del problema nos dice que el 0,5 de la población padece efectivamente cáncer. Es decir, el total de las personas que padecen cáncer, en mi caso sería el total de esta fila 1, sería 0,5%. Introducimos entonces 0,5% en esta casilla. Y por tanto, el total de las personas que no tienen cáncer vendría dado por el 99,5% de las personas. Teniendo en cuenta que la fiabilidad del test es del 98%, querrá decir que el 98% del total de las personas que tienen cáncer el test da positivo. De manera que en la casilla A tendríamos que colocar el 98% de, podemos escribirlo las operaciones para que las haga GeoGebra, el 98% del total de las personas que tienen cáncer, que es 0,5. Introducimos y nos da 0,49. De la misma manera, en la casilla D, el 98% de las personas que no tienen cáncer, en este caso el 98% del 99,5 serán las personas que no tienen cáncer y dan test negativo. En este caso 97,51. Bien, pues de esta manera ya, y sin más, pues ya es bastante sencillo el obtener las casillas que nos restan, B y C, sin más que hacer una pequeña resta. En la casilla B, si el total de las personas son 0,5 y 0,49 son las que dan test positivo, en la casilla B correspondiente a las personas que tienen cáncer y da test negativo, sería un 0,01%, y en la casilla C sería la diferencia también entre 99,5 y 97,51, que si lo hago ya directamente sería 1,99. Sería la diferencia entre esas dos. ¿Vale? Rellenado estas casillas, ya por terminar de completar la tabla, vamos a hacer los totales. El total de la columna 1 sería la suma de 0,49 y 0,49 y 1,99, lo que nos da un total de 2,48. Y en el total de la columna 2, que ya es el último dato que nos falta por rellenar, sin más que hacer la diferencia entre 100 y 2,48, obtenemos 97,05.
52. Bien, ya tenemos la tabla rellenada. Aquí he colocado un botón para validar los datos, que simplemente lo que hace, sin más que al pulsarlo, lo que haría sería asegurarnos de que los datos están bien metidos, que las operaciones, que las sumas cuadran y que todo da bien. Si no, si algún dato estuviese mal metido, notaríamos un pitido. Bien, pues ya con estos datos ya es fácil determinar cualquier probabilidad que nos piden. La probabilidad que se nos pide en este caso es la probabilidad de que la persona tenga cáncer sabiendo que el test ha sido positivo. Calcula la probabilidad de que una persona tenga cáncer sabiendo que el test ha sido positivo. Probabilidad que con la notación habitual que utilizamos en la teoría probabilística escribimos así. Probabilidad de cáncer sobre test positivo. Probabilidad de cáncer sobre test positivo. Es decir, entre todas las personas que han dado test positivo, que sería el total de la columna 1, ¿cuántas personas tienen en realidad cáncer? De manera que la probabilidad se calcularía sin más que dividir 0,49 dividido por el total de la columna 1, es decir, por las personas que tienen cáncer habiendo dado test positivo, por el total de las personas que dan test positivo, dividido por 2,48. Pues la probabilidad que obtenemos es aproximadamente del 0,2, de un 20%. Quiere decir que a pesar de que el test ha dado positivo, en realidad tenemos en torno a un 20% de probabilidad de padecer la enfermedad. De manera que aunque la fiabilidad del test es del 98%, la probabilidad real de tener cáncer en estas condiciones es de 0,2%. Bien, pues este es un ejemplo sencillo de aplicación de las tablas de contingencia al cálculo de probabilidades. A continuación, en el applet siguientes podréis ver una estructura vacía de la misma tabla de contingencia que se pueda utilizar para resolver cualquier problema que se pueda modelizar mediante esta técnica, mediante el uso de las tablas de contingencia. Espero que haya quedado